En esta presentación vamos a hablar de las modificaciones que producen los invernaderos sobre la radiación solar. La radiación solar es la principal fuente energética del invernadero. Recordemos que la radiación emitida por el Sol es de onda corta y que al tomar contacto con el suelo, con los objetos, se transforma en radiación de onda larga. ¿Y qué es esta radiación, la radiación terrestre? La que tiene efectos térmicos. El invernadero actúa como una trampa de calor de esa radiación de onda larga. Y esto está en relación a las características de la cubierta del invernadero. Es decir, esta cubierta, para que efectivamente el invernadero tenga este efecto, tiene que tener máxima transparencia a la radiación de onda corta proveniente del Sol y ser poco transparente o presentar máxima opacidad a la radiación de onda larga emitida por el suelo y los objetos internos. De esta manera se va a lograr la elevación interna de la temperatura en ese invernadero, que va a ser más evidente durante el día cuando tenemos la carga energética de la radiación solar. Pero a esta elevación de la temperatura también contribuye la condición de confinamiento que genera el invernadero, es decir, la conducción y la convección del aire que se encuentra confinado en el invernadero. De esta manera, la elevación interna de la temperatura va a estar relacionada a la condición de transmisión o absorción de la cubierta del invernadero, a las condiciones de ventilación y al grado de estanqueidad que logremos en la estructura por sus características constructivas o la capacidad de cerrar de puertas y ventanas. La radiación solar dijimos que es la principal carga energética y es también fundamental para que se lleve adelante el proceso de fotosíntesis en el cultivo que tengamos en el interior. Y la radiación global transmitida al interior de un invernadero puede ser un factor crítico en latitudes mayores a 30 grados. Esto tiene que ver con la forma en que incide, la inclinación con que inciden los rayos solares y el ángulo de incidencia que se forma. El ángulo de incidencia, si nosotros consideramos un invernadero, observamos la superficie del techo, que es la que va a recibir la carga energética del Sol, vemos en este caso el Sol incidiendo con distinta inclinación sobre la superficie del techo. El ángulo de incidencia es el ángulo que se forma entre los rayos solares y una línea perpendicular a la cubierta. De esta manera queda definido el ángulo de incidencia y cuanto mayor sea este ángulo de incidencia, menor va a ser la radiación transmitida hacia el interior, porque lo que aumenta es la cantidad de radiación solar que es directamente reflejada por la superficie y que por lo tanto no ingresa al invernadero. La intensidad de la radiación sobre una superficie, en este caso sobre el invernadero, depende de las características de la atmósfera, cómo actúe sobre la absorción y dispersión de la radiación y también de la posición del Sol, que está dada en función de la latitud, de la época del año, de la hora del día. Recordemos que la intensidad de radiación sobre una superficie depende de la intensidad de la radiación que incide sobre esa superficie y del coseno del ángulo de incidencia, llamando beta al ángulo de incidencia en este caso, es decir, a ese ángulo que se forma entre la dirección de la radiación y la perpendicular a la superficie. Si observamos la representación del siguiente esquema, vemos en la primera gráfica que los rayos solares están incidiendo en forma perpendicular sobre la superficie. De esta manera, el ángulo de incidencia beta es igual a 0. El coseno de 0 es 1. De esta manera vamos a tener la máxima transmisión o la máxima intensidad de radiación sobre la superficie. Toda la radiación solar que alcance la superficie va a poder atravesarla. A medida que se aumenta el ángulo de incidencia, vemos a medida que beta va creciendo en su valor, el coseno va acercándose a 0. De esta manera comienza a disminuir la intensidad de la radiación que atraviesa la cubierta y aumenta la que se refleja desde esta. En la condición máxima, donde la inclinación de los rayos solares es tal
que el ángulo beta se hace de 90 grados, el coseno de 90 es 0. De esa manera, la intensidad que va a atravesar la superficie va a ser igual a 0. En la conformación del ángulo de incidencia hay factores que nosotros no podemos modificar, como es la posición del Sol, según el lugar geográfico en el que nos encontremos, el momento del año y las características de la atmósfera. Pero sí podemos trabajar y tomar decisiones sobre la orientación que se le da al invernadero, la forma pendiente del techo y las características de... Respecto a la orientación de la estructura, observamos que cuando el invernadero se posiciona con su eje principal, es decir, con su eje más largo de este a oeste, la exposición de la estructura al sol es máxima a lo largo de todo el día. Observamos en la representación este invernadero ubicado de este a oeste, el sol saliendo por el este, poniéndose por el oeste, y como siempre hay una parte del invernadero que queda expuesto a la radiación solar. Esto hace que si comparamos el porcentaje de radiación transmitida hacia el interior en un invernadero ubicado de este a oeste, observemos que es superior a la cantidad de radiación transmitida en un invernadero ubicado de norte a sur, como podemos observar en los valores que aparecen en la tabla en función de la orientación del invernadero. Ahora, dada la trayectoria solar, la cara expuesta al norte va a estar recibiendo, particularmente en algunos momentos del año, mayor cantidad de radiación solar que la cara expuesta al sur. Y esto es lo que se representa en el gráfico de líneas en donde está expresada la uniformidad de radiación al interior de un invernadero. La línea superior es la cantidad de radiación que se recibe sobre la cara norte del invernadero. La línea inferior es la cantidad de radiación que se recibe en la cara sur. Vemos que la cara norte efectivamente recibe mayor cantidad de radiación, pero esto es particularmente así en los meses de invierno, es decir, donde la cantidad de radiación disponible es más limitante. Llegados los meses de primavera, ya no hay prácticamente diferencias en la cantidad de radiación transmitida hacia la cara norte o sur de un invernadero, cuya disposición es de este a oeste. La ubicación del invernadero también va a incidir en cómo se produzca la distribución de sombras en su interior. La gráfica que está en la parte superior representa la distribución de sombras en un invernadero cuyo eje principal, cuyo eje más largo, está orientado de norte a sur. Y observamos que lo que sí se asegura en ese caso es una distribución más homogénea de las sombras a lo largo del día, es decir, las sombras van cambiando de posición a lo largo del día, mientras que en un invernadero orientado de este a oeste, las sombras se encuentran más concentradas durante el día, es lo que se observa en el gráfico de la parte inferior. Esto es así cuando lo medimos en invernaderos individuales. Ahora, se relativiza este efecto del sombreado cuando comenzamos a tener naves adosadas o baterías de invernaderos. La forma del techo del invernadero es otro factor que podemos nosotros modificar, y observen en esta gráfica que la máxima transmisividad de la radiación se da en techos de forma parabólica o curva, y esto tiene que ver con que es más factible que en los distintos momentos del día haya rayos solares incidiendo en forma más perpendicular sobre un techo parabólico. En esta representación lo que observamos es la transmisión de radiación al interior del invernadero en función de la ubicación. Las barras rojas representan invernaderos ubicados de este a oeste, las barras verdes invernaderos ubicados de norte a sur, y tenemos luego en la base del gráfico representados los distintos tipos de invernaderos. Observamos que en todos los casos la disposición del invernadero de este o a oeste presenta ventajas sobre la otra forma de ubicación. Y a su vez también podemos observar que los invernaderos parabólicos con techo curvo tienen una mejor transmisividad de la radiación y que la transmisividad es mínima en los invernaderos
cuyos techos son más planos. Observen el primer ejemplo, un techo a 2 aguas, pero que solo tiene 15 grados de ángulo de techumbre. Un invernadero muy plano en donde la mayor parte de la radiación va a ser reflejada en lugar de ser transmitida al interior. Las características del material de cobertura también pueden incidir sobre la radiación transmitida, ya que en función de sus características químicas, la lámina plástica va a incidir absorbiendo parte de la radiación, reflejando parte de la misma y por lo tanto modifica la cantidad que pueda. Sin embargo, los materiales de cobertura, tanto los flexibles como los rígidos, tienen una buena capacidad de transmitir la radiación de onda corta. Observen, aquí tenemos distintos tipos de materiales. En todos los casos estamos próximos o por encima al 90% de la radiación solar de onda corta transmitida hacia el interior. La variación en los materiales de cobertura está dada en cuán opacos son a la radiación infrarroja o de onda larga, esa radiación que nos interesa conservar dentro del invernadero. Observen que los polietilenos, que tienen la característica de ser térmicos, es decir, que en su composición química tienen compuestos que los hacen más impermeables a la radiación infrarroja, solo dejan pasar hacia el exterior, en este caso, un 13% de la radiación de onda larga. Entonces, estas son las características que tenemos que buscar en el material de cobertura. Que sean transparentes a la radiación de onda corta, a la radiación solar, característica que vemos que cumplen prácticamente todos los materiales, pero que tengan buena opacidad a la radiación de onda larga, lo que se da en los polietilenos de tipo térmico o en los materiales rígidos que son totalmente opacos. En este caso vemos representadas la transmisión al interior del invernadero de la radiación solar en distintos tipos de materiales de cobertura para distintos ángulos de incidencia. Y lo que podemos concluir de esta gráfica es que en la transmisión de la radiación es más importante o puede verse más afectada por el ángulo de incidencia que por el tipo de material. Fíjense cómo disminuye de un modo importante la radiación solar transmitida cuando el ángulo de incidencia se va incrementando. Bien, hemos visto entonces que en los cultivos protegidos, en el invernadero, en este caso la modificación del ambiente para la radiación solar, en donde vamos a tener factores que no podemos manejar, como la ubicación geográfica en la que estemos, la época del año, y otros sobre los que tenemos que actuar, que es la orientación que vamos a decidir darle al invernadero, el tipo de techo que vamos a elegir y el material de cobertura. Siempre de manera de priorizar la mejor transmisión de la radiación para los momentos más críticos.